Dios te bendiga poderosamente. Qué bueno que el día de hoy el Señor nos permite estar en su presencia. Hoy me gozo de poder compartir contigo la palabra del Señor porque es un mensaje de Él. Su palabra le pertenece y es para la bendición de todos nosotros. Toda su creación, todo lo que Él diseñó al hombre, hecho imagen y semejanza. Damos la gloria a Dios porque Él es bueno. Te voy a leer la palabra de Dios, Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis nuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. El tema de hoy se llama Vive en Santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es parte de lo que el pueblo debe hacer para vivir separado del pecado y poder vivir en comunión con Dios. Santidad, la palabra santo es apartado del mal. Entonces nosotros, el creyente, nosotros que queremos buscar una relación con Dios, nos apartamos de nuestra manera de vivir, de nuestra voluntad para agradar a Dios y no al mundo. El apartarte del mal es en varias áreas, no solo externo, también es interno, que es lo más importante. Nos ayuda la santidad a una renovación en la mente, nuestros pensamientos cambian, nuestro corazón es transformado y nosotros cuando vivimos en santidad mostramos obediencia a Dios. Nosotros necesitamos vivir en santidad porque es una bendición. Y quienes no saben cómo vivir en santidad, yo te voy a compartir un poquito de lo que te va a ayudar a vivir en santidad para Dios. Y la santidad tú la logras buscando la palabra de Dios. Necesito conocer su palabra y ponerla por obra. Efesios 5, capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no hubiese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios para conocer lo que a Dios le agrada. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, nosotros podemos vivir muy apartados de Dios. A lo mejor tú me dices: yo no mato, yo no robo, yo no hago daño, pero probablemente la salvación no es por obras, la salvación es por obediencia a su palabra. Y hay personas que a lo mejor no roban y no asesinan, pero sí mienten. Hay personas que dañan su cuerpo, hay personas que llevan una vida no guardada para Dios, viven a su manera. Nosotros, cuando no conocemos la palabra de Dios, vivimos a nuestra manera, en nuestra propia opinión y llevados por las corrientes de diferentes personas. Muchas veces vivimos con la enseñanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero muchas veces ellos no tuvieron la oportunidad, como ahora tú y yo, de tener la palabra tan cerca, porque antes no se gozaba de este privilegio. Ahora tú y yo podemos tener la palabra de Dios a la mano, pero antes no eran las mismas oportunidades. Solo personas de influencia tenían acceso a la palabra y muchas personas dieron su vida para que tú y yo en este día podamos gozar de la palabra de Dios.
La Escritura nos dice que ella es la que nos santifica, pues en la palabra tú encuentras un extenso contenido de temas. Es un libro tan completo, un libro tan extraordinario. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y en ella tú no vas a encontrar consejo malo. De hecho, hay historias muy fuertes de personas que hicieron lo incorrecto, aún sirviéndole a Dios, y te habla de sus consecuencias. Te habla de personas que se mantuvieron firmes, se guardaron para Dios, pero también te habla de todas las bendiciones que vinieron para ellos. Dios nunca nos obliga y nunca nos forza a servirlo. Dios no te obliga. Nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío. El libre albedrío es que tú y yo tenemos la capacidad de decidir: Señor, yo quiero servirte. Dios, no quiero servirte. Nosotros tenemos en nuestras manos la decisión. Dios nos habla que hay el camino de bendición y el camino de maldición. Cuando lleva al pueblo a hablarles en el monte Gerizim, le habla las promesas y las bendiciones. Dice: estas promesas te seguirán si tú guardas mi palabra. Pero también cuando va al monte Ebal y habla de las maldiciones, dice: todo esto te seguirá si tú no sigues mi palabra. Y es bien importante conocerla, porque podemos estar haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Hay muchas personas que caemos en costumbres. Yo hubieron muchas cosas que a mí me enseñaron, las cuales cuando yo llegué a la palabra de Dios, yo comencé a buscar dónde estaba lo que me enseñaron. Y no es cuestionar y no es tener en mal a quienes nos instruyeron. Déjame te digo que nuestros abuelos, nuestros padres, toda nuestra familia merece respeto, pero sí es decidir en nuestra vida. Hay un momento que tú y yo tenemos la capacidad de saber cómo tenemos que vivir y cómo conducirnos. Ya tú y yo somos responsables en cierto tiempo de lo que vamos a decidir hacer con nuestra vida. Y una de las decisiones más importantes del hombre es servir a Dios, amar a Dios, conocer a Dios, o no tener a nuestra vida a Dios. Y obviamente disfrutaremos de los resultados, ya sea que tú elijas por Dios o ya sea que tú no elijas por Él. En el mundo entero hay muchas creencias, hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, pero créeme que muchos estudiosos, grandes estudiadores, científicos, han querido derribar la palabra de verdad, y en cuanto empiezan a investigar, la mayoría, casi al 100% de las personas que han querido encontrar la verdad, terminan convenciéndose de que Dios es la palabra, porque el hombre no podrá negar lo que está testificado con la creación. Apenas tú te puedes dar cuenta en estos tiempos, muchos artistas que tú mirabas haciendo cosas muy fuertes o cantando letras muy fuertes, pues ahora tú ves en las redes que muchos se están convirtiendo, muchos te están testificando que ni el mundo, ni el dinero, ni las mujeres, ni los hombres, ni la fama pudieron cubrir la grande necesidad que ellos tienen, ¿verdad? Podemos ver testimonios como los de Larry Over, que él te comparte que es bien duro ahora saber que él instruyó a muchos jóvenes a cosas que no agradaban a Dios, ¿verdad? Pero yo le doy la gloria a Dios por el valor de este joven, por el valor de poder emprender y decidir por Dios. Y yo sé que desde el momento en que alguien se arrepiente de todo corazón y deja esa vida pecaminosa, yo sé que Dios da oportunidades. Dios es un Dios de misericordia, Dios es amor. Dio a su Hijo unigénito para que tú y yo alcanzáramos promesas y vida eterna. Cuando Adán y Eva pierden toda la autoridad en el Edén por la desobediencia, pues ahí entra la paga del pecado, es muerte, y entra la muerte. La voluntad de Dios no era que tú y yo estuviéramos en estas condiciones, enfermedades muy dolorosas, muy costosas, cosas que ahora se están viviendo en el mundo, pero la mayoría estamos viviendo sin Dios. Hay muchos que debiéramos pasar momentos dolorosos, pero no sin Él. Hay momentos dolorosos que habremos de vivir, pero cuando tú te tomas de la mano de Dios, esa forma de sobrellevar todas esas dolencias, todas esas cosas dolorosas, pruebas, golpes duros de la vida, a veces para quienes conocemos en Dios, ataques espirituales, situaciones difíciles, pues
qué mejor cuando Dios está contigo y te dice: yo estoy contigo y yo te voy a ayudar a salir adelante. Qué mejor es alabar a Dios no cuando pasó la tormenta, sino en medio de la tormenta, porque Dios te va a ir enseñando poco a poco. La santidad es necesaria para aquel que decide vivir con Dios, es necesaria para aquel que decide por Dios, porque la santidad es una puerta que te abre a las bendiciones de Dios. Pero si no vivimos en santidad, nosotros abrimos puertas no a Dios, sino al enemigo. Una forma en que tú puedas vivir en santidad es conociendo la palabra, porque ahí vienen todo tipo de mensajes, clases que tú puedes poner a la práctica diariamente, y te vas a dar cuenta que sus resultados son buenos cuando tú los lleves a la obra, beneficiosos para el hombre. Todo lo que Dios hizo en su palabra, los beneficios son para el hombre. Si Dios pensara solo en sí mismo, pero no es su naturaleza, pensó en ti y en mí. Si tú lees la palabra, es de bendición para ti. Si tú ayunas, es de bendición para ti. Si tú predicas la palabra, es de bendición para ti y para otros. Lo que Dios diseñó en su escritura es de bendición para el hombre. Y qué extraordinario, déjame te digo, que un hombre, nosotros que somos polvo, tengamos un Dios todopoderoso que se acuerde de nosotros. El salmista David decía: ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites y lo corones de favores y de misericordias? Lo pusiste a cuidar la creación de tus manos. El salmista reconocía su condición. Yo reconozco delante de Dios que sin él yo no podría estar de pie para todas las labores. Nosotras como mujeres, la casa, los hijos, el esposo, el trabajo, actividades en la iglesia, actividades en diferentes lados. Todas las personas tienen muchísimas ocupaciones, pero no es solo de que estés lleno de ocupaciones, sino la actitud con la que tú llevas las ocupaciones. Cuando vienen conflictos, a veces en todas las áreas al mismo tiempo, Dios te va a dar esa fortaleza, esa paz, esa sabiduría para poder llevar todo adelante. Yo me gozo porque la santidad es un privilegio, y que Dios sea derramando en esta tarde sobre nosotros su sabiduría para conocer las bendiciones de vivir en ella. Mira, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y 4 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de la manera santa y honrosa. Efesios 5:3 dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo de Dios. Hay muchas veces que nosotras como mujeres desafortunadamente no guardamos nuestro valor, y hay mujeres que están dependientes muchas veces del amor de un varón. Y créeme, Dios bendijo al hombre y lo hizo cabeza de familia. Y sí, dijo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. No porque nos menosprecie a nosotras. Déjame te digo, Dios nos ama tanto que nos llenó de tantísimas capacidades. Si tú estudias el diseño de la mujer, es un diseño extraordinario. En Proverbios, en su último capítulo, habla que la mujer es trabajadora, la mujer es sabia, la mujer puede emprender, la mujer puede atender 3, 4 cosas al mismo tiempo. La mujer es una mujer de fortaleza. También habla de que la mujer es sabia, aquella que sabe darle honra a su esposo, y habla muchas cosas de la mujer, pero Dios te está diciendo que es posible porque te diseñó de esa manera. Él no nos pediría algo lo cual no pudiéramos sobrellevar, pero cuando hay cargas difíciles tienes que aprender a acudir a Dios para que Él te ayude en el área familiar, en el área con tus hijos, en el área personal. Muchas mujeres tienen el autoestima muy bajo y a veces con pequeños detalles, pequeñas palabras, pues pueden perder su dignidad, ¿verdad? En este tiempo yo me ha tocado mirar que pues ya las mujeres tan solo con una imagen en el teléfono donde te mandan un te quiero, pero ya el hombre ya no se esfuerza, pues muchas de esas mujeres ceden, ¿verdad?, ser conquistadas, pero no hay algo serio, no hay un compromiso, no hay amor. Y aquí en Primera de Tesalonicenses te habla que la voluntad de Dios es que sean santificados y que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo.
Apenas yo te hablaba de lo que era el adulterio. El adulterio es que tú, casado o casada, tengas una relación diferente a la que es tu matrimonio, y te hablé de que no agradaba a Dios y que no tiene buenos resultados el adulterio. La fornicación es que tú y yo tengamos relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, o sea, que no estemos casados, no haya un compromiso delante de Dios y tengamos relaciones sexuales sin haber un matrimonio. No le agrada al Señor. Porque el matrimonio es compromiso, el matrimonio es honroso, el matrimonio es que quieren compromiso contigo, es que te aman, es que valoran lo que tú eres. Y desafortunadamente me ha tocado encontrarme con muchas relaciones, muchas parejas, muchas parejas que viven en unión libre. Y pues estas parejas, sin saberlo, pues están viviendo en fornicación porque no hay un compromiso delante de los hombres ni de Dios, porque yo te hablé del matrimonio civil, es importante, porque es lo que pide el Señor en su palabra, y muchos no lo han hecho. Entonces tienen relaciones íntimas antes de casarse, y eso es fornicación, y es un pecado no agradable delante del Señor. Aquella ocasión yo te leí sobre el adulterio, y dice que los adúlteros no heredarán el reino. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Entonces, tanto el que tiene relaciones fuera de su matrimonio como la persona que no se ha casado y no se guarda para llegar al matrimonio, pues estamos mal delante de Dios. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Dice: y si vosotros no cuidan el templo del Espíritu Santo, pues no podremos cuidar de los demás. Tu templo, tu cuerpo físico es un cuerpo que debe guardarse para el Señor. Este es un cuerpo corruptible que se enferma, es un cuerpo que tiene batallas continuas. A veces tu mente, cuando te hacen enojar, cuando te hieren, cuando te lastiman, tu cuerpo tiene reacciones y tiene emociones, y Dios generó las emociones para que tu cuerpo no se dañase. Pero sobre las emociones tú debes de tener control, y una de ellas, pues, las pasiones juveniles, a veces los deseos carnales, a veces mujeres u hombres que no saben contenerse, su cuerpo físico, no tienen dominio o control propio sobre él, o no saben cómo hacerlo, y pues caen en fornicación con una persona, con otra y con otra, y desafortunadamente, en lugar de sentirse mejor, van sintiéndose más vacíos. Muchas personas que yo he conocido que pues les gustan mucho las mujeres o los hombres, pues yo los he visto y están solos, no hay quien mire por ellos, porque hay un momento donde nadie los mira en serio, donde nadie los mira con seriedad y no les dan valor ni dignidad. Entonces, el que nosotros vivamos en santidad también nos demanda tanto como algo interno como un cambio externo, y entre ellos es cuidar tu cuerpo. Las relaciones sexuales no son un juego. Dios diseñó la sexualidad para que el hombre y la mujer disfrutaran de ella. Sí, déjame te digo, la Escritura sí lo dice, pero dentro del núcleo del matrimonio, no fuera. Porque cuando nosotros caemos en eso, en lugar de agradar al Señor, Dios siempre queremos mostrarlo como un Dios solo de reglas, un Dios solo de religiosidad, y no es así. Dios es amor, Dios es bendición, Dios es vida eterna, Dios es salvación, Dios es un montón de cosas buenas y extraordinarias, pero sí algo de lo que pide es que nosotros nos sujetemos a su voluntad, y en ello es santificarnos, porque la santidad es bien importante. Número 1, porque nos acerca a Dios. Número 2, porque bendice tu cuerpo y las bendiciones de Dios te alcanzan. Cuando nosotros no vivimos en orden, cuando no tenemos un cuidado sobre estas cosas, pues el enemigo se aprovecha. Romanos 6:19 dice que nuestro cuerpo, para quienes conocemos de la palabra, este cuerpo que antes servía a las tinieblas, dice que este cuerpo que pues estaba en
deleites carnales, cosas incorrectas, ¿cómo te puedo decir? Este cuerpo que en otro tiempo se emborrachaba, este cuerpo que en otro tiempo se embriagaba, este cuerpo que en otro tiempo bailaba a veces, haciendo ridículos, muchas cosas, cosas que no te llevan a ningún fruto para el reino de Dios. Yo te estoy hablando del reino de Dios, no te estoy hablando del mundo. Este tiempo ya no requiere más cosas inmorales. Afuera tú puedes ver muchos contenidos pornográficos, contenidos sexuales. Las mujeres se visten más destapadas que nunca, los escotes, las minifaldas, pero tu valor no depende del escote, no depende de la minifalda, tu valor no depende de nada de ello. Tu valor Dios ya te lo dio. Cuando te diseñó perfecta, te diseñó perfecto, te diseñó para eternidad. Pero nosotros, como Adán y Eva, tenemos el libre albedrío de ceder lo que Dios ya nos dio o conservar lo que Dios ya nos había entregado. A Adán le dio un cuerpo incorruptible que no se enfermaba, que no iba a morir, le dio un huerto para cuidar. Tenía comida, tenía la presencia de Dios, tenía su llenura, tenía todo en el huerto y miles de árboles. Solo le dijo, de uno no comerás. Tú y yo todo el tiempo tenemos miles de árboles alrededor para vivir en bendición, pero siempre viene el tentador con un árbol a decirte, come de este fruto. Pues no sucederá nada. ¿Qué puede pasar? Hay que disfrutar la vida, el tiempo se acaba, gózate, no pasa nada, no seas aburrido, no seas religioso, no seas fanático, pero eso es el mundo. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios sí requiere esfuerzo. La palabra de Dios sí requiere que nosotros rindamos nuestra vida para podérsela entregar al Señor. Mira, nosotros cuando vivimos en bendición, cuando vivimos en la santidad, tenemos beneficios extraordinarios. Uno de ellos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El vivir en santidad te lleva a vivir una vida plena y a tener una relación con Dios, una relación en la cual yo platico con Él, una relación en la que en mis dificultades yo acudo a Él y Él me ayuda, porque créeme, Él te ayuda. Hay momentos que no tienes economía, Él suple. Yo te lo digo porque me ha tocado vivirlo. He vivido situaciones muy difíciles que en el último momento yo digo, Señor, ¿cómo yo le voy a hacer? Pero no le comento a nadie más, ¿sabes por qué? Porque si pudiera acudir yo al hombre y sé que muchas personas me ayudarían, pero gracias a Dios yo le he dicho, Señor, necesito esto, y Él me responde. Me ha ayudado en el ámbito personal, en el ámbito emocional, en el ámbito familiar, en el ámbito económico. Lo que yo he necesitado, Él lo ha suplido. Pero créeme cuando te digo, nadie es más que nadie. Pero sí, cuando tú conoces la palabra de Dios y cuando conoces lo glorioso que es Él, pues ya no procuras vivir en lo que a ti te gustaba. Ahora procuramos vivir para Dios. Buscar la santidad te permite estar cerca de Dios. Pero Romanos 6:22 también dice que se logra algo bien importante, por lo cual Jesús dio la vida por ti y por mí. Romanos 6:22 dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, dice, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. El vivir en este lugar, cuando yo te hablé de la palabra, cuando Jesús habla de los últimos tiempos, yo te hablé de que mucha gente hace lo malo y parece que vive muy bien y que le bendicen en todas las áreas, pero yo te dije, aunque tú en vida veas que les va muy bien, haciendo cosas malas, pues vamos a dar cuentas. En el gran trono, el libro de Apocalipsis dice que todos seremos presentados delante del Señor y daremos cuentas de todas nuestras acciones. Ahí no hay ni una que esté escondida delante de Dios. Dice que daremos cuentas de todo. Entonces, unos dice que resucitarán para vida eterna y otros no para irse con el Señor, sino para irse a esa cárcel donde está Satanás, para irse a ese lago de fuego toda una eternidad. Créeme, te has quemado
tus manos cuando tú calientas una tortilla en el comal y sientes el quemor, las que hemos cocinado con aceite, te cae un poco de aceite, te has quemado y te duele mucho. Lo que le espera a la gente que ama el pecado es bien duro. Y no te digo que yo no peque, todos los días me equivoco, pero he aprendido a llegar a solas delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué en esta área, y le pido mucha ayuda para no volver a cometer el mismo error. Si he vuelto a caer, pero vuelvo a doblar mis rodillas, vuelvo a humillarme delante de Él, y por qué no, lo que Él nos pide, ir y pedir perdón delante de aquellas personas donde hemos fallado, porque nosotros necesitamos vivir en santidad. Nuevamente, santidad, que es vivir apartados del mal, y el mal se engloba en cosas desde muy inofensivas, muy pequeñitas. Cuando va el cobrador a tu casa y le dices a tu hijo: dile que no estoy. Algunos dicen mentirillas blancas, mentirillas piadosas. Lo siento mucho, déjame te digo, la Biblia dice que el pecado es pecado. Tan gravoso es una mentirilla como le hacemos decir, como tan gravoso es matar y asesinar. Van en la misma línea. Quien ha quebrantado un mandamiento ha quebrantado todos los demás. Poderoso es Dios, que a través de su Hijo amado Jesucristo, tú y yo tenemos oportunidad de redención. Dice Isaías 53 que a través de Él fueron perdonadas nuestras dolencias, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Dice que a través de la cruz allá en el Calvario, a través de que fue traspasado su costado, sus manos, sus pies, todo lo que Él vivió en la cruz, dice que Él lo pagó con un motivo: pagar tu cuenta y la mía. Es tiempo de que tú sepas que no es suficiente con decir yo no hago males. De eso no trata la Escritura. La salvación no es por obras. Muchos piensan que por ir a ver a la viuda, visitar al huérfano, ir a la cárcel, serán salvos. Es muy bueno hacer eso. Habla de gente de fe, pero necesitamos caminar delante de Dios en su palabra. Su palabra, muchos me han dicho: se oye difícil lo que Él pide. Le digo: difícil en nuestras propias fuerzas, sí, pero si Él vive en nosotros, si Él nos ayuda, si su Santo Espíritu nos ayuda, será más fácil poder lograr el objetivo de su palabra. Él conoce tu corazón. Si en algún momento tú has sentido la necesidad de poder servirle, de poder acercarte más a Dios, de poder tener a Dios en tu vida y te ha costado, yo te pido en el nombre de Jesús, dobla tus rodillas, entra a tu cuarto, a solas, en lo secreto, habla con Él así como tú cuando hablas con un amigo, con una amiga, con una persona de gran confianza, y le cuentas tus cosas que tú estás viviendo. Entra en lo secreto y habla con Él y preséntale tus cargas. El día de hoy yo le predicaba a alguien y yo le decía: entra a su cuarto en lo secreto, háblele, y él me decía: ¿cómo yo voy a hablar con Dios? ¿Yo cómo me podré dirigir? Le digo: basta que usted esté a solas, busque 5 o 10 minutos a solas y dígale: mira, Señor, me sucede esto. Le digo: sea auténtico. Si usted ha fallado, dígale que ha fallado. Si usted no sabe cómo hablarle, dígale cómo puede hablarle. Le digo: pero no deje de entrar a la presencia de Dios hasta que aprenda a tener una relación con Dios. La palabra de Dios, uno de los grandes beneficios de tú leer la palabra de Dios es que tú te vas a acercar a Dios, vas a conocer de Él y Él va a empezar a hablarte a través de su Escritura. Esa es una forma extraordinaria y segura de la cual tú conocerás mucho de Dios. Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras porque en ellos parece que ustedes tienen la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios no solo fue escrita por un hombre. Atrévete a leerla desde el principio hasta el final, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Atrévete a leerla y a conocer cada personaje. Atrévete a conocer al Dios que cada personaje conoció. Te habla de Dios desde el principio hasta el final. La Biblia se engloba en el Padre, en el Hijo y su Santo Espíritu. Te vas a gozar de muchas historias extraordinarias, de su poder, de su amor, de sus milagros. Vas a llorar también con las personas y dices: ¿cómo pudiste haber hecho esto? Pero no nos sorprenda de los que fallaron, porque todos podemos caer en el mismo error y a veces cometer decisiones peores. Yo te invito en esta hora: la santidad, vivir en santidad
es una bendición. Vivir en santidad te acerca a Dios, vivir en santidad te acerca a su presencia y te lleva a la vida eterna. Muchas personas temen a la muerte, pero quienes conocen de Dios han aprendido, como el apóstol Pablo en los libros, en sus cartas dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A qué se refería Pablo? No le temo ya a la muerte, sé que cuando yo parta estaré dormido y esperaré la presencia de Dios y vivir en su presencia por una eternidad. ¿Quiénes temen a la muerte? Pues quienes no tienen la seguridad en Dios, quienes no han alcanzado una plenitud en Dios, quienes no conocen su reino. La Biblia tiene más de 300 promesas para ti. ¿Cuántas tú conoces? Yo mucho tiempo viví en ignorancia de la palabra, mucho tiempo me hablaron de la escritura, muchas veces huía, muchas veces yo me escapaba, muchas veces evadía el tema, no me interesaba, caminaba bajo mi propia opinión, mi propio destino, yo decidía. Y también te voy a decir algo, al hacer eso también viví las consecuencias y las consecuencias fueron muy dolorosas, hubo muchísima pérdida. Cuando nosotros te predicamos es para que a ti no te acontezca lo que a nosotros. A mí el Señor me habló y mi corazón estuvo preparado a través del quebrantamiento y a través de las pérdidas de muchas cosas. Y Dios no quiere que vivamos así, pero a veces no entendemos y nuestra necedad es grande. Te hablo de mí, tenemos que ser humildes para reconocer cuando nosotros hemos decidido no tener a Dios en nuestra vida. Tenemos que reconocer cuando a nuestros hijos no les hemos enseñado a vivir para Dios. Yo recuerdo, tengo un joven al cual yo le instruí mucho tiempo en el mundo, en mis gustos, en mis deleites. Yo le enseñaba la música que a mí me gustaba y cuando yo llego a Dios, él empieza a ver mi computadora y lo primero que empiezo a hacer es borrar toda la música que yo tenía en ella y me dice mi hijo, ¿por qué estás haciendo eso? Me gustaba mucho la bachata, desafortunadamente, y es cierto y es una realidad, pues mucha de ella habla de inmoralidad sexual y entra a tus oídos. Muchas veces muchos llevan en práctica lo que escuchan en muchas canciones. Dios no es un Dios aburrido. Hay muchas formas de alabar su nombre, hay muchas formas de mantener el gozo sin emborracharte, sin embriagarte, sin dañar tu cuerpo físico, sin gastar tu economía, sin andar pasando vergüenza, sin andar dando malos testimonios. Y somos testimonio para nuestros hijos muchas veces, para nuestro entorno. Y mira que cuando yo empecé a conocer de Dios, pues le dije a mi hijo, toda la música que yo contenía, hijo mío, se borra. Y dije, voy a trabajar porque yo sé que te enseñé muchas cosas incorrectas. Tuve que empezar a trabajar, amadas, no crean que el estar aquí fue color de rosa. Tuve que trabajar en mí porque lo que yo tenía era un estorbo para yo poder ser parte del reino de los cielos. No te digo ya pretendo haber alcanzado algo, no. Todos los días es una lucha constante para agradar a mi Señor. Yo sé que Él me ama, pero me equivoco mucho. Aunque yo te esté predicando, tengo muchos errores y todos los días se los pongo a Él delante. Pude aprender que mucha lectura, porque me gustaba mucho leer, pero desafortunadamente muchas cosas de las que leemos no van conforme a la palabra. Metí mucha lectura emocional y muchas cosas que me gustaba leer mucho, pero cuando yo empecé a leer la palabra de Dios me di cuenta que todo lo que leí fue basura. Casi en su mayoría todo era basura. Hay libros motivacionales muy buenos y no te lo niego, pero mucha cosa que yo leí no iba conforme a la palabra de Dios y yo sí te invito. La palabra de Dios te ayuda a saber lo que tú vas a oír, a lo que tú vas a ver, a lo que tú vas a hacer con tu persona y a lo que vas a dar de testimonio. Dios no demanda gente perfecta, no, porque perfectos no. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, bueno, solo el Padre que está en los cielos. Delante de ti yo lo reconozco, es una lucha constante, el que Dios renueve tu mente, nos transforme, cambie nuestro corazón. Pero créeme que valdrá mucho la pena. Si no tienes paz, si no logras dormir, si no estás a gusto, busca a Dios en oración, platica con Él. Te aseguro que alcanzarás esa paz inimaginable. Serán días extraordinarios. Si tú buscabas la paz en una persona, te refugiabas en una persona y esa persona no te responde, también busca a Dios, porque le puedes decir, ayúdame a depender de ti y no del amor de las personas.
personas. Ayúdame a amarme a mí misma. Créeme que Dios, yo cuando lo empecé a conocer, yo dije, Señor, no me merezco esto, no me merezco tan grande regalo, porque Dios es extraordinario. Y si yo te diera testimonio de cada uno de los hermanos de la iglesia donde yo asisto, lo que ha hecho Dios en sus vidas es extraordinario. Aún en los momentos más dolorosos, Dios ha tenido cuidado de su pueblo. Pero volviendo al tema de la santidad, Dios te enseña a través de su palabra qué debes escuchar, qué debe de haber en tu hogar, qué programas ver, qué te debe de edificar, porque aún la televisión ya está muy corrompida, aún para nuestros hijos. Hoy en este tiempo tú te das cuenta, muchas mamás, pues sus niños pequeños entran en una etapa donde no paran y pues lo único que hacen es soltar el celular. Y los niños ven un montón de contenidos, ni siquiera de acuerdo a su edad. Su mente se abre, sus pensamientos vuelan y hay muchas cosas que no son propias de los niños. Por eso ya crecen con tantísimas ideas, movimientos muy contrarios a la Escritura, y diariamente estamos viendo nuestra sociedad llamarle a lo malo bueno y a lo bueno llamarle malo. Pero delante de ti hoy pongo esta palabra, hoy delante de ti te digo, sed santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios te ama, Dios quiere bendecirte y Dios quiere que todo lo que está en su Escritura tú lo alcances, y es posible. Jesús te lo enseñó caminando siendo hombre aquí en la tierra, demostró que siendo hombre se puede vivir agradando a Dios. Él no vino con divinidad, tuvo hambre, tuvo sed, pasó tempestad, lloró, se entristeció, se gozó, caminó entre nosotros, fue tentado en todo, así como tú y yo ahora lo somos, pero Jesús te mostró que hasta en último momento se puede guardar fidelidad ante Dios, y es por eso que ahora está a la diestra del Padre. A Él le fue dada autoridad arriba en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Él tiene autoridad sobre todo ámbito, nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual se puede ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, lo dice Hechos. Entonces es en Él, es en su sangre preciosa donde tú y yo alcanzamos salvación. Es su sangre preciosa la que nos limpia de todo pecado, y es la santidad como fruto de leer la palabra, y es una santidad que nos lleva a la vida eterna. Me dio mucho gusto estar en esta tarde contigo y compartirte un pedacito de la palabra. Espero edifique tu vida, espero te llene de paz. Déjame orar en esta hora. Acompáñame y presenta toda situación que tú tengas delante de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este tiempo y gracias por las personas que siguen tu palabra. Yo sé, amado mío, que eres tú hablando a muchos corazones que tienen gran necesidad. Amado mío, que tu paz se quede sobre aquellos que la necesitan. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en la dificultad, Padre, se puede tener paz. Gracias, Padre, por aquellas personas que tienen situaciones económicas. En esta hora, Padre, levanto mi voz y te pido, ayúdales, abre puertas, Señor, que no trabajen para dormir cansadas, lo dice tu Escritura, que tengan ese tiempo para sus hijos, para su familia, para su esposo, para su vida propia, Señor, y que lo que ellas tengan les alcanza, repartan, Señor, y puedan compartir con personas que necesitan, Padre, que tu provisión sacie, Señor, que el aceite y la harina no falten en los hogares, que toda necesidad económica sea puesta delante de ti en esta hora, Padre, y acudimos a ti que eres proveedor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, quien nos santifica a través de tu palabra. Te pido, amado mío, que cada uno de ellos sienta la necesidad de acudir a tu Escritura, Padre, buscar las citas, llenarse de tu palabra, Señor. Que muchas de las personas que escuchan, Señor, este video puedan sentir la necesidad de buscarte a solas y conversar contigo, y que sepan, Padre, que tú eres, amado mío, quien los escucha. Padre, ellos en ti encontrarán respuesta, no encontrarán
solo juicio, ni chisme, ni murmuración, como podría ser cuando le contamos al hombre. Que ellos puedan entender, Padre, que al acercarte en ti encontrarán respuesta, buen consejo, Señor, y respuesta a la necesidad en el tiempo perfecto. Te pido, Padre, que aquella mujer, aquel varón que necesita, Señor, cambiar su vida, renovar su mente, vivir en santidad, Padre, hoy puedas enseñarles el valor, Señor, de su vida, el valor y el propósito que ellos tienen aquí, amado mío. Muchos caminan sin conocer el propósito en ti, amado Padre. Te pido en el nombre de Jesús que les ayude. Sus hijos tienen propósitos, su hogar tiene grandes propósitos, y los propósitos del cielo son grandes, amado Señor. Abre los oídos espirituales, Padre, para que puedan escuchar tu voz. Abre sus corazones para que estén atentos a tu palabra, amado mío. Seas tú sustentando y limpiando su corazón. Sánalos de toda herida del alma, Señor, de toda pérdida, de todo luto. Ayúdalos, Señor, a caminar adelante, Padre, y reconociendo, Señor, tu grandeza, pues tú eres, amado Señor, quien suple toda necesidad que ellos tengan. Oro también por el que está enfermo, Padre. Sana al que esté enfermo, Padre. Y si no hay, Padre, una enfermedad espiritual y enfermedad física, ayúdalo, Señor, a que esa atención médica que necesiten llegue, Padre. Gente responsable, gente que no mine su dinero, gente que dé una solución, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que seas ayudándoles en toda área que en esta tarde te estén presentando, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy a ti la gloria y te doy la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu. Es un gusto que me hayas permitido hablarte del Señor estos minutos. Yo voy a dejar de publicar en este momento, pero es un gozo poder estar contigo platicando de la palabra. Vive en santidad, porque esto te acerca a Dios y te lleva a la vida eterna. Es un gusto que tú me hayas prestado de tu tiempo y es un privilegio, y le doy gracias a Dios que me permita compartir de su palabra. En el nombre del Señor, Dios te bendiga poderosamente y que esta palabra edifique tu vida. Nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones y gracias.